Muy bien, acá tenemos la parte renal, tenemos un caso renal y vamos a ver qué sucede aquí. Muy bien, entonces en este apartado vamos a valorar un poco lo que vendría a ser la utilización del Doppler en la parte de la evaluación de la vejiga y de los riñones, ¿no? Acá tenemos un riñón aparentemente normal. Este es todo el riñón izquierdo, aparentemente está normal. Todo este es el parénquima renal, este es el seno y por dentro tenemos la pelvis, ¿no? Ajá. Vamos a evaluar la pelvis y vemos una dilatación. Esta dilatación se corresponde con el riñón y es una dilatación en base a un Es una dilatación en base a un llenado de líquido, ¿no? En este caso de orina a nivel de la pelvis. Entonces toda la pelvis renal se ha llenado de orina, ¿no? Estamos ante un proceso hidronefrótico, ¿no? Entonces, este proceso hidronefrótico puede deberse a muchas causas, ¿no? Este es un llenado anómalo del riñón por líquido, ¿no? Ahí está, todo ese es el líquido. Ese es el caso del riñón izquierdo, pero en cambio evaluamos el riñón derecho y vemos que está relativamente normal, no hay una dilatación tan grosera como el izquierdo, pero también está lleno de líquido, la pelvis renal está llena de líquido, este es el seno, y este es el parénquima renal, y estos son los bordes renales, toda la parte renal. Muy bien. El riñón derecho está un poco dilatado, el seno de renal está un poco dilatado, pero comparándolo con el lado izquierdo, estamos evaluando que existe una dilatación severa, hay una moderada, de moderada a severa, hay un proceso hidronefrótico, pero también hay un proceso o hay líquido a nivel del uréter. Este es el uréter, ¿de acuerdo? Este es el uréter y también hay líquido a nivel del uréter. ¿Ya? Entonces, estamos ante un proceso hidronefrótico urético. ¿Ya? Y como mencionaba, generalmente estos procesos se deben a un tamponamiento litiásico. ¿Qué ocurre? O sea, la, la litiasis, la litiasis puede estar más abajo, la litiasis está en el uréter, básicamente el riñón produce algunas piedras, produce algunos depósitos de calcio, produce algunas piedras y la piedra va cayendo, ¿no? Sale por el uréter. A veces este uréter se impacta, se pone por acá o más abajo y causa, al haber una impactación, causa una obstrucción del flujo, en este caso de la orina renal, hacia, hacia la vejiga. Entonces cuando hay esta obstrucción, toda la parte superior, la parte cefálica de ese uréter se va a llenar de líquido, de orina. Entonces va a haber una obstrucción hidroureteronefrótica. ¿De acuerdo? Entonces acá dentro de este apartado entra a tallar mucho el concepto de jet vesical. Lo que se ve acá, lo que se está aprendiendo, esto es un jet vesical. Los uréteres, tenemos un uréter derecho y un uréter izquierdo. Entonces, los uréteres en riñones normales, los uréteres van a descargar la orina en la vejiga a nivel del trigo no vesical. Y por ecografía, específicamente por ecografía Doppler, nosotros podemos ver esa descarga. Esto es una descarga, es un chorro de descarga. Lo que se ve como una llama, lo que se ve que se está prendiendo como una llama, es un chorro de descarga. ¿De acuerdo? Ya puede ser por el uréter derecho o por el izquierdo.
pero lo que se ve acá, lo que se está evaluando es precisamente esa llegada de orina. Y como esa llegada de orina tiene cierta velocidad, no es una velocidad tan baja, es una velocidad medianamente alta, puede observarse por el Doppler, en este caso por el Power Doppler. ¿Ya? Entonces, ese es el jet vesical, ¿ve? Esa es la llegada de la orina. Por eso le ponemos el Doppler a la vejiga. Podemos también analizar el espectro. Y como mencionaba, es un llegado de orina, es un chorro de orina de una velocidad relativamente alta, 40 centímetros por segundo. Entonces, esta es la llegada, toda esa es la llegada de la orina a nivel del trígono vesical, y como llega a una velocidad considerable, se puede observar por ecografía Doppler. Recuerde que la ecografía Doppler es el cambio de frecuencia, podemos detectar el cambio de frecuencia, no solo el movimiento de la sangre básicamente, sino también podemos detectar el flujo y, el flujo ya sea sanguíneo o líquido de algunas estructuras que cuenten con una velocidad considerable, ¿no? Como es el caso de este jet vesical, de este chorro de orina. Entonces, jet vesical, el jet se refiere a un avión, ¿no? El jet es considerado un avión o un auto de relativamente una velocidad alta. Entonces el jet vesical hace referencia a eso, ¿no? Solo que en este caso el chorro de orina va a ser el jet vesical, ¿no? Va a ser el jet. Entonces esto lo podemos evaluar. ¿Y por qué es importante evaluar el jet vesical? Porque, como explicaba, en el caso de los riñones, cuando tenemos un proceso hidronefrótico, esta piedra que no se ve acá, que puede estar más abajo, esta piedra puede taponear la orina, y la orina que está excretando el riñón se puede quedar ahí. Entonces, al quedarse ahí, no va a haber orina que baje. Entonces, por ende, como no va a haber orina, no va a haber chorro. Entonces, si no hay orina ni chorro, no va a haber jet vesical. Entonces, este jet vesical ha sido ampliamente estudiado, ha sido ampliamente cuantificado, ha sido estudiado en muchas formas, y en la literatura está muy bien reportado la utilidad del jet vesical. Es similar a la medicina nuclear, a la gammagrafía renal, donde también el único estudio que nos habla de una obstrucción completa o parcial de la excreción renal es la gammagrafía en sí, pero también la ecografía Doppler puede aportar, ¿no? Entonces, acá tenemos un jet vesical, este es el lado derecho, lo he recordado, este es el lado derecho, y acá tenemos el lado izquierdo, ¿ve? Ahí está el lado izquierdo, ahí están los jets, ¿ve? Ahí están los jets. Entonces, acá el jet derecho es intenso, relativamente grande. Sin embargo, lo comparamos con el jet izquierdo, recordando que siempre este lado es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Y vemos un jet vesical mucho más apagado, no tan intenso e inclusive de corta duración, ¿no? Que esto podría estar ocasionado por la piedra que está. O sea, no vemos la piedra, hay un proceso hidronefrótico, hidroureteronefrótico por litiasis ureteral. No vemos la piedra, pero sí podemos descartar si la piedra en cuestión que no se muestra por ecografía está causando una obstrucción. Hay que recordar también que todo el trayecto del uréter a veces es muy difícil de ver por ecografía, para eso está la tomografía, pero algunas veces vamos a poder ver las litiasis renales, y algunas veces también vamos a ver las litiasis ureterales justamente impactadas, ¿no? Pero no es que al 100% se pueda ver por ecografía, no se puede evaluar siempre, ¿no? Entonces ahí claramente vemos que el lado izquierdo, el jet vesical izquierdo está obstruido, ¿no? ¿Ve? Inclusive ahí vemos otro chorro, un chorro más grande, ¿ve? Ahí vemos el chorro, mucho más grande, se pinta como una flama, pero es más corto de duración, ¿no? ¿Ve? Vemos otra vez el derecho.
Otra cosa importante para mencionar a nivel de los jets vesicales es que debemos evaluar casi 5 o 4 minutos de la llegada de ambos, ¿no? O sea, esta exploración tiene que ser con vejiga llena y tenemos que estar ahí todo el rato con el transductor evaluando, ¿no? Viendo. Inclusive mire usted acá, acá se ve claramente los dos, aparecen los dos, y mire el derecho muy intenso comparado con el izquierdo, ¿ve? El izquierdo aparece por un momento, ¿eh? Aparece por un momento y se borra, ¿no? Seguimos cuantificando el derecho, sigue obteniendo velocidades altas y vemos que relativamente es de mayor duración, es mucho más intenso que el izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en ese riñón? Que probablemente estamos hablando de una obstrucción parcial, una obstrucción parcial del lado izquierdo, ¿no? Por condicionado por una litiasis ureteral, ¿no? Mire ahí podemos ver los dos jets y vemos que el derecho tiene una duración mucho más larga que el izquierdo, ¿ve? El izquierdo tiende a desaparecer rápidamente. ¿Ve? El izquierdo está un momento y desaparece. Ahí los dos, ¿ve? Inclusive mire usted, ahí se puede ver algo también objetivable o visualizable, es que el derecho aparece primero y luego el izquierdo y los dos desaparecen al mismo tiempo. Entonces estamos viendo que el derecho dura más. Entonces si el derecho dura más podemos decir que probablemente en el izquierdo hay una obstrucción parcial ureteral, ¿no? ¿Ve? Y eso es importante. Entonces, si hubiera una obstrucción completa a nivel de los riñones, una obstrucción completa renal, eh, causada por litiasis ureteral, no veríamos el jet del lado condicionado. O sea, donde está la piedra, no veríamos el jet. ¿Eh? No veríamos el jet, ¿ve? ¿Ve? Mire, fíjese ahí cómo el derecho aparece mucho más intenso, demora más en desaparecer y el izquierdo aparece rápido y desaparece, ¿no? A ver otro video, otra parte, ¿ve? Ahí el derecho le gana, claramente, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Los dos están al mismo tiempo, pero el derecho se queda más tiempo. Y eso es lo que estamos evidenciando, perdón, lo que estamos visualizando y lo que nos conduce a pensar en una obstrucción parcial. Vuelvo a repetir, si hubiera una obstrucción completa condicionada por una litiasis ureteral, no habría jet y habría una dilatación mucho más grande a nivel del riñón, a nivel del uréter, habría un proceso también mucho más grande, un proceso hidronefrótico, perdón, hidroureteronefrótico mucho más grande, ¿no? Y esa es la utilidad del jet. Ese jet nos dice, nos habla de que probablemente hay una obstrucción, en este caso una obstrucción parcial, y que está condicionando no solo no solo estamos evaluando también la parte anatómica, sino estamos evaluando la parte funcional. Pero como vuelvo a mencionar, la parte de la gammagrafía renal es más específica en ello, pero sin embargo por ecografía ya se ha documentado mucho la evaluación del jet vesical. No le pude tomar la parte del lado izquierdo, cuantifiqué el lado derecho, el espectro del derecho, y vemos que el espectro del derecho es más durable, de mayor velocidad, y los autores hablan de, cuando existe una obstrucción parcial, hablan de una menor velocidad del jet y también de una menor duración, lo que sí se ha podido tratar de cuantificar, ¿no? Y como menciono, para obtener estas imágenes debemos estar 5 o 6 minutos esperando que caiga el chorro, esperando que caiga el chorro de orina, ¿no? Ahí está el jet derecho, ahí está el jet derecho, y por el otro lado está el jet izquierdo, ¿no? Entonces debemos esperar 5 o 6 minutos para ver esa relación. Cuánto aparece el derecho, cuánto tiempo se está demorando el derecho, si aparece el izquierdo o no aparece. Entonces ahí se ve claramente que el derecho está en la serie de imágenes que hemos visto, podemos concluir o podemos decir que hemos evaluado o visto que el derecho tiende a durar más que el izquierdo y que el derecho inclusive tiene una forma más grande, o sea, el chorro es más grande que el izquierdo, ¿ve?
vea que la llama del lado derecho es mucho más grande, más considerable que el de la izquierda. El de la izquierda es un poquito más chiquito, más delgado. Acá en la otra imagen esto se ve mucho mejor. ¿Ve? Vea cómo el del lado derecho es un poco más grueso y el del lado izquierdo es más delgado. ¿Ve? Y el del izquierdo aparece por un momento y rápido desaparece, pero el del derecho es más permanente, es más visualizable. Entonces, esos hallazgos, esa evaluación nos puede llevar a conducir a pensar en una obstrucción parcial del lado izquierdo, ¿no? ¿Ve? Ahí sí claramente le gana el lado derecho, ¿ve? El lado derecho dura más y los dos conjuntamente desaparecen, ¿no? Pero el lado derecho dura más tiempo que el lado izquierdo, ¿ve? Inclusive acá también se ve la parte adelgada del lado izquierdo, es más largo, eso sí, es más largo el jet izquierdo, pero hablando de calibre, el jet derecho es más grueso, ¿no? A ver, lo cuantificamos. El jet derecho tiene un grosor de 11.7 y el izquierdo de 8, ¿no? Entonces, eso también habla de la teoría de flujos, ¿no? Mientras más grande sea una tubería, más volumen y a mayor presión se mueve, ¿no? Mientras más corta sea la tubería, hay menos volumen que el del que se está moviendo dentro de la tubería, ¿no? ¿Ve? Inclusive en este último, el derecho pareciera que se está extinguiendo, pero dura más que el lado izquierdo, ¿ve? Entonces, como menciono, para hacer esta evaluación se demora 5 a 6 minutos porque hay que estar con el transductor a nivel vesical esperando que haya vaciado, que aparezcan estos chorros, ¿no? Y lo que nos conduce también a pensar o a sospechar, evaluar el jet es precisamente las primeras imágenes del riñón izquierdo. Entonces, si fuera el caso que ambos riñones están normales, no se tendría por qué evaluar el jet, ¿no? Tal vez por ahí para documentar o para estar seguros, podríamos evaluar el jet. Pero si no fuera el caso, no tendría sentido. O podría ser con fines académicos. También si viéramos una hidronefrosis mucho más grande, una hidronefrosis mucho más considerable, tendríamos que evaluar de cajón el jet también. Tendríamos que ver si está condicionando una obstrucción. ¿Por qué es importante ver si hay obstrucción o no a nivel de esa litiasis o esa litiasis está causando una obstrucción ureterovesical? Es porque también supone una emergencia médica, ¿no? Imagínense que el riñón está produciendo orina y esa orina se está atorando y todo eso puede causar con el tiempo, si no se trata adecuadamente, una insuficiencia renal porque esa orina no se está excretando, o sea, se ha taponeado y está ahí. Entonces acá podemos concluir, gracias a la evaluación del jet izquierdo y que el jet izquierdo aparece, podemos concluir como un proceso hidroureteronefrótico izquierdo. El derecho también está un poco dilatado, pero el derecho sería leve, el del izquierdo sería de moderado a grave, y los jets nos hablan de que existe una obstrucción parcial izquierda, ¿no? Del uréter izquierdo, ¿no? Porque estamos viendo el jet, nuevamente vuelvo, este es el jet derecho y este es el izquierdo, estamos viendo ambos jets, pero el izquierdo parece de menor duración y también tener un menor calibre. Eso sería todo.